nos sentamos y vamos a abrir nuestra Biblia una vez más por el capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, en donde estamos considerando los últimos versículos. Romanos capítulo 8 a partir del versículo 35. Mientras que lo buscáis, recuerdo que en los 2 días anteriores hemos estado analizando los distintos problemas, las distintas aflicciones, no solo que pueden llegar, sino que van a llegar a las vidas de los creyentes. Eso hemos estado analizando. Problemas que en algunos casos pueden ser tan severos que dice el apóstol en el versículo 36 que somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Es decir, no cualesquiera problemas, sino problemas muy duros, muy duros. Eso es lo que hemos estado mirando. Y esta podemos decir que es, pues, mirando lo que sucedió con los israelitas cuando salieron de Egipto, esta podemos decir que es la parte oscura de la nube que nos acompaña en nuestra travesía por el desierto. Os repito. ¿Quién puso la nube cuando los israelitas salieron de Egipto? Dios. ¿Quién pone la nube en nuestras vidas? Y decimos, Dios. Y esto que hemos visto en días anteriores, repito, es la parte oscura de la nube que Dios pone en nuestra peregrinación. Pero es oscura, podemos decir con la similitud, para los egipcios de nuestra carne, para nuestra naturaleza carnal que rechaza todo sufrimiento, aunque sea por causa de Cristo. Por eso es oscura, para nuestra naturaleza carnal, porque nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces no tendríamos que estar tan afligidos cuando estamos sufriendo por causa de Cristo, porque Cristo ha puesto la nube y porque eso lo que está afligiendo es a nuestra naturaleza carnal. Y decía en días anteriores que esto puede llevarnos a que dudemos. Cuando viendo el problema y mirándonos a nosotros mismos, viendo que el problema es grande y que normalmente no es un problema, sino que son muchos, y viendo que nuestra debilidad también es grande y también es mucha, no solamente una para un determinado aspecto, sino para muchos aspectos, somos muy débiles en casi todos los aspectos de nuestra vida, pues puede suceder que cuando esto sucede, cuando esto nos llegue, empecemos a dudar y a preguntarnos, ¿soportaré yo la prueba? ¿Llevaré con paciencia lo que el Señor me está poniendo? ¿Renegaré de mi fe? ¿Buscaré la salida de otra manera? Es normal que se pierda entonces la confianza y mucho más que se pierda el gozo. Pero al igual que en el desierto la nube tenía un lado brillante y luminoso, ¿verdad?, que servía para guiar a los israelitas y que servía para darle luz en todo momento, de día y de noche, pues igual también en nuestras vidas hay un lado glorioso que alumbra y que debemos mirar. Hay una luz que nos dirige y que nos guía y que nos permite estar tranquilos y confiados aun en medio de los grandes problemas. La gloria no está en nosotros, sino en el Señor que nos ha salvado. Y el Señor que nos ha salvado nos sigue conduciendo, nos sigue preservando, a pesar de que detrás de nosotros esté toda la caballería de los egipcios y a pesar de que delante tengamos el mar rojo. No estamos llamados a huir ni a volver para atrás, sino estamos llamados a continuar adelante mirando muchas más veces el lado luminoso de la nube. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Si tenéis abiertos Romanos, al comienzo del versículo 35, el apóstol empieza su sección con una pregunta. Y después, en el versículo 37, vuelve al mismo asunto, también para nuestra confirmación. Pues vamos a leer ese pasaje de la Escritura, Romanos capítulo 8, 35 hasta el 39, y vamos a pedir la bendición del Señor. Bueno, dice el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora enumera los problemas que pueden venir a nuestras vidas. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes o antes bien o sin embargo o a pesar de todo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual, si somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, por más grave que sea, ni lo porvenir, aunque sea todavía peor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Te tenemos que dar muchas gracias por todas las cosas. Y como hemos cantado, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Y te damos gracias porque por ser tú el Dios de nuestra salvación estamos aquí esta mañana ante tu presencia. Y te damos gracias también por tu palabra, porque ella sirve para nuestra edificación y en definitiva para que te conozcamos mejor a ti, mejor a nosotros y andemos como es digno del Evangelio con que hemos sido llamados. Pero además de nuestra gratitud, Padre, venimos ante ti, te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestras debilidades, porque en más de una ocasión reconocemos que te perdemos de vista, que tú eres el que obra todas las cosas, perdemos de vista tus bendiciones, tus promesas, y también perdemos el gozo que debería caracterizarnos siempre. Te pedimos perdón por ello, Padre, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestras debilidades, que podamos llegar a decir que no solamente en ella nos gloriamos, sino que también nos gozamos, porque vemos que en nuestras debilidades tú estás actuando y tu poder reposa sobre nosotros. Todos necesitamos de ti, Padre nuestro. Todos somos insuficientes. Y pedimos tu bendición en esta mañana sobre todos los presentes, pequeños y mayores, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues si nos fijamos al comienzo del versículo 35 y en el versículo 37 hay dos aspectos que debemos considerar. El primero, el amor de Cristo, y el segundo, el que seamos más que vencedores. ¿Vale? Así que comenzamos hablando un poco acerca del amor de Cristo. En cuanto a lo primero, repito la pregunta, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y creo que todos debemos tener claro que está haciendo referencia a las cosas que ha dicho en el versículo 35, a las que hemos considerado en días anteriores, a las grandes cosas que pueden venir a nuestra vida que no nos pueden separar del amor de Cristo. Pero recalco que lo que dice es del amor de Cristo. Es decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo a nosotros? No de nuestro amor a Cristo. Nuestra seguridad y nuestra confianza tienen que estar en el amor de Cristo hacia nosotros. Eso es lo que está diciendo. Lo que nos está diciendo es que nadie podrá romper ese vínculo. ¿Entendido, verdad? El amor de Cristo. Ahora bien, ¿cómo explicar el amor de Cristo? ¿Cómo dar una definición del amor de Cristo que sea adecuada? ¿Es posible, pregunto a todos, aun aquellos que están ahora despistados mirando lo que están haciendo nuestras hermanas? Pregunto a todos, ¿es posible que lo finito contenga a lo infinito? Es imposible, ¿verdad? Tan limitados como somos, con el pecado que tenemos, con la corrupción que tenemos y con la poca capacidad que tenemos, es imposible que ninguno de nosotros comprenda e interiorice el amor de Cristo. Es imposible. Por eso el apóstol Pablo dice que prosigue adelante a ver si logra asir, coger, agarrar aquello por lo cual fue asido. Hemos sido asidos, hemos sido cogidos por el amor de Cristo. Y Pablo dice, pues sigo adelante a ver si logro agarrar aquello. Y todos haríamos bien en interiorizar lo que decía un antiguo pastor que escribía sus cartas y al final ponía, tu hermano asido por él, tu hermano agarrado por él. Pues bien, digo que a pesar de nuestras debilidades,
ir avanzando en el conocimiento del amor de Cristo tiene que producir un profundo efecto en nuestras vidas. El capítulo 8 comienza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos preguntamos, ¿y por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Respondemos con el versículo 35, porque no hay ninguna posible separación para los que están amados por Cristo Jesús. Por eso no hay condenación. Y aunque ese amor sea demasiado grande, y hablamos muchas veces de él, y no hacemos más que balbucear como un niño pequeño, debemos seguir insistiendo en ello. Así que Cristo no nos ama menos, ni nos amará menos, porque permita o envíe cosas duras a nuestras vidas. Incluso, como dice el apóstol, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. No nos ama ni nos amará menos. Y puede que no entendamos el por qué. ¿O lo entendemos? Debemos entenderlo ya. Porque hemos leído unos versículos antes y lo hemos comentado, que el objetivo de nuestra salvación es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que no es que no entendamos el por qué, lo entendemos. Lo que sucede es que no nos gusta a nuestra carne ese por qué. Pero creo que ningún cristiano un poco maduro ya debe preguntar por qué me pasa esto. Porque Dios nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Así que las cosas que nos suceden son consistentes con su amor. No son una evidencia de que no nos ama. No me sucede algo extraordinario que yo no quiero porque Cristo no me ame. Ni es una causa para que deje de amarme. Como estoy con esta situación tan complicada, Cristo va a decir, bueno, pues ya lo dejo de lado. Ni es una evidencia de que no me ama, ni es una causa para que deje de amarme. El apóstol mismo no fue azotado, apedreado, en naufragio y en todas las cosas. ¿Y qué dice al final de sus días en segunda carta a Timoteo? Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué es lo que sucede en medio de los problemas? Que se pueden separar de nosotros personas, como sucedió con Job, ¿verdad? En medio de sus graves problemas, muchas personas, familiares y amigos se pueden separar de nosotros, pero lo que no se separará de nosotros es Cristo y su amor para con nosotros. Y eso tiene que ser nuestra confianza. Nos pueden despojar de todo, podemos perder todo, pero lo que no vamos a perder, porque nadie nos puede quitar, es el amor del Señor. Nadie lo puede obstaculizar, nadie puede impedir que el Señor nos fortalezca y nos ame. No hay nada que nos pueda hacer verdaderamente miserables si somos cristianos. Y decimos gloria a Dios por ello. Ahora yo hablo y hago muchas afirmaciones. Quizás tendría que preguntar más veces. ¿No hay nada que nos pueda hacer miserables a un cristiano? Romanos capítulo 7. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La única cosa que nos puede hacer miserables es nuestro propio pecado. Pero aún así, aunque lo miremos, no debemos estar siempre mirando ese lado oscuro. Porque no vamos hacia atrás, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Así que el amor de Cristo. Pero evidentemente este amor de Cristo debe tener una contrapartida por nuestra parte, ¿verdad? Nosotros, si hemos dicho que los problemas no son una evidencia de que Cristo no nos ame, ni la causa para que deje de amarnos, pues nosotros en medio de los problemas no debemos amar menos a Cristo porque traiga esas cosas a nuestra vida, ni debemos pensar que Cristo nos ama menos y tenemos que tener la resolución de no dejar de amarlo. Esa es nuestra contrapartida. El amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, no guarda rencor, no piensa mal. Eso significa no guarda rencor, ¿verdad? El que ama a Cristo no piensa mal. El amor no busca lo suyo, dice Pablo.
El que ama a Cristo no busca su propia comodidad y bienestar, sino busca el bien del otro, en este caso, la gloria del Señor. El amor no da interpretación poco amable, y así debe ser el amor del cristiano hacia Cristo. Nunca debemos amarlo menos porque suframos por Él, ni nunca debemos pensar peor de Cristo porque perdamos cosas, incluso la vida, por Él. El apóstol ha dicho, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es el amor de Cristo hacia nosotros? Podríamos decir muchas cosas, pero es un amor eterno, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, le dijo Dios a Jeremías. Con amor eterno te he amado. Eso significa que no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Amor eterno te he amado. Y después el mismo Dios le dice a Jeremías la consecuencia de eso. Porque con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Es decir, como te amo y siempre te seguiré amando, por eso tengo misericordia contigo, por eso hago esto contigo, por eso te disciplino, por eso te llevo, por eso te guío de esta manera, porque con amor eterno te he amado y te sigo prolongando la misericordia. Así que Cristo nos amó cuando merecíamos ser aborrecidos. Y dentro de la lógica del pensamiento humano, lo que hizo Cristo fue una locura, ¿verdad? Una locura. Pero eso dice la Escritura, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios. En todo caso, locura divina. Pero aún lo podemos ver de otra manera, porque cuando se rompe una relación de amor, se rompe también una relación con la persona, ¿verdad? Si se deja de amar, las personas se separan. Sucede eso, ¿verdad? Pues el amor de Cristo, como el amor de Cristo lleva consigo una unión estricta entre el creyente y el mismo Cristo, pues es imposible de que esa unión se rompa. No hay separación de Cristo porque no hay separación del amor de Cristo. O al revés, no hay separación del amor de Cristo porque no hay separación posible de Cristo. Y la Biblia nos lo dice de muchas formas. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo o los miembros. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Él es el olivo y nosotros somos las ramas injertadas en el olivo. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Dice Juan en su primera carta, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Y hay muchas formas en que la Escritura habla del vínculo del amor. Sobre todas las cosas, el vínculo del amor. Porque el vínculo del amor es el que mantiene la unidad. Pues eso mismo en nuestra relación con el Señor Jesucristo. No hay amor más grande que pueda mantener esa unidad. Y así se nos habla una y otra vez del amor de Cristo. Os digo algunos pasajes conocidos. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digo que hay muchas formas. En el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el testigo fiel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siempre lo mismo, nos amó y por eso hizo lo que hizo y nos sigue amando. Nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y hemos de entender, por tanto, que no va a dejar de amarnos ahora. ¿Por qué nos amó? Pues no por ninguna causa nuestra, ni por ningún mérito nuestro, ni por ningún argumento sacado de nosotros mismos. Entonces no tiene sentido pensar que ahora va a dejar de hacerlo. Y aunque aquí en el pasaje que estamos considerando no se habla del poder, pero no hemos de olvidar que el que nos ama es también el que tiene todo el poder, toda potestad en el cielo y en la tierra y el que intercede por nosotros. Ese es el amor de Cristo. En el libro de Cantares, como sabéis, se habla del amor, que las muchas aguas no apagan el amor, que fuerte como la muerte es el amor. Bueno, pues esas cosas se aplican al amor de Cristo hacia nosotros. Fue su amor el que le llevó a dejar la gloria y, como dice la carta a los Efesios, bajar a las partes más bajas de la tierra. Y ese amor no se va a enfriar ahora cuando estemos en las aguas de la aflicción. Dice 1 Corintios también que el amor, entre otras cosas,
¿Nos acordamos cuando dice el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor? Y termina diciendo, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Entre las personas a veces se pierde el amor, lo digo entre comillas, o lo que ellas llaman amor, porque hay otro amor que se ofrece, o hay otra cosa que se ofrece, o una exaltación que se ofrece, o un dinero que se ofrece, o lo que sea que se ofrece, que se piensa que será mejor o será mayor. Y entonces se pierde el amor y ahora ya tengo otro amor. Pero el amor verdadero nunca deja de ser, dice el Señor. Y ese amor que es así, pues es así también con el Señor Jesucristo. No podemos pensar que el Señor ahora va a hacer algo para dejar de amarnos porque se le va a ofrecer algo. Ya Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo. Y él dijo, no, por el gozo puesto delante de él, tenían más gozo en nuestra salvación que en los reinos del mundo. El mismo Pedro que le dijo, Señor, no vayas a la cruz, que esto, y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. En la cruz fue tentado una y otra vez. Y todo eso lo hizo conociendo perfectamente a nosotros, a los que amaba, y conociendo perfectamente lo que íbamos a hacer durante toda la vida. Luego no hay nada ahora que descubra el Señor que diga, es que si hubiera sabido esto, entonces no hubiera hecho tal cosa. No hay nada que Él no conozca de antemano, y aun conociendo de antemano todas las cosas, Él nos amó y nunca va a dejar de amarnos. ¿Será el Señor menos que Moisés? Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? Nos acordamos el ofrecimiento que le hizo Dios a Moisés y la respuesta de Moisés cuando el pueblo era tan duro de servicio. Lo tenéis en la cita de la guía del culto. En más de una ocasión Dios le dijo, mira, voy a quitar a este pueblo de en medio y te voy a dar otro pueblo más fuerte que este y mejor que este, que te dé menos quebraderos de cabeza. Ese fue el ofrecimiento de Dios a Moisés. ¿Y Moisés qué dijo? Pues en ninguna manera. ¿Cómo van a decir los egipcios que tú los sacaste al desierto para matarlos? ¿Cómo van a decir a los egipcios que tú no pudiste salvarlos? ¿Qué dirán ahora los enemigos? Que tú no puedes, que eres un Dios. Y Moisés dijo, yo sigo con el pueblo. Pues digo, el Señor será menos que Moisés. Moisés, cuando salió con el pueblo, no sabía lo que el pueblo iba a hacer, pero el Señor sabía o sabe de antemano lo que nosotros vamos a hacer. Así que hemos de saber esto. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Pero los que ya lo sabemos, hemos de esforzarnos por interiorizarlo. Saberlo es una cosa, interiorizarlo es otra. Hemos de estar seguros que en medio de las mayores aflicciones, en medio de las mayores tentaciones, nada nos separará del amor de Cristo. Eso no quiere decir que yo me vaya a meter en problemas, que yo vaya a buscar la tentación, porque entonces estaría tentando a Dios, ¿no? No voy a pecar, voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Eso lo que quiere decir es que cuando en mi debilidad yo esté en la tentación o esté flaqueando en medio del problema, cuando esté así por mi debilidad, yo podré seguir confiando en el Señor y decimos, bendito sea por eso. Su amor se manifestará en nuestra debilidad y en nuestra torpeza. Su amor se manifestará cuando caigamos en pecado. Su amor se manifestará cuando por su causa padezcamos problemas. Y a más de uno os he dicho en alguna ocasión que es bueno que tengáis un cuadernillo en donde anotéis, porque somos olvidadizos, en donde anotéis las experiencias de amor del Señor en medio de las grandes aflicciones. Es bueno porque somos olvidadizos. En tal fecha me pasó esto, estuve durante tanto tiempo con este problema, Dios se me manifestó de esta forma. Porque eso será muy bueno a la hora de cuando estemos en medio de otro problema, otra dificultad, para que no nos lleve a dudar o para que no nos tambaleemos tan fácilmente y para que podamos decirnos a nosotros mismos, si el Señor me amó así cuando me salvó y si el Señor me amó así en medio de estos problemas, ¿cómo no va a seguir amándome en medio ahora de este gran problema? Como hemos cantado, si estamos convencidos de que Cristo nos ama, no tenemos necesidad de temer nada. Pero necesitamos interiorizar que verdaderamente nos ama. Y para ello, como necesitamos interiorizarlo, debemos pedirlo
a Dios. Acompañadme, vamos a leer una oración en Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. El apóstol ora, dice, dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Digo que esto es lo que debemos pedir a Dios, no solamente saber que Cristo nos ama, sino que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, nosotros arraigados y cimentados, echando raíces y con un buen cimiento sobre el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hemos de pedir a Dios eso. Sabemos que Cristo nos ama, pero estamos muy lejos de conocer cada vez más las dimensiones del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y hemos de pedirle a Dios por ello. Y todavía necesitamos algo más. Así que, resumo, sabemos ya que Cristo nos ama, y hay muchas formas en que la Biblia lo dice. Necesitamos interiorizar eso, porque eso cambia nuestra vida, y hay otra cosa que necesitamos más, o que necesitamos también, porque aun teniendo el conocimiento de que Cristo nos ama, con facilidad perdemos el gozo en medio del problema. Y eso tampoco debe suceder con los cristianos. El Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. No regocíjate en el problema, aunque también, porque dice Santiago en su carta, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No me alegro por el problema, me alegro porque sé que el problema es para mi bien. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me alegro en el problema porque con él estoy siendo hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Me alegro en el problema, como dice Pablo en Romanos, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Todo eso produce. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, primera cosa, el amor de Cristo. Voy rápido con la segunda. Volvemos a Romanos, ahora versículo 37. Así que porque Cristo nos ama y nadie nos puede separar de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni nada de nada, ni persecuciones, nada de eso. Por tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esa definición del versículo 37 hay dos cosas, ¿verdad? Una que tiene que ver con nosotros, somos más que vencedores, y otra, el modo en que somos más que vencedores, que de nuevo tiene que ver con el amor de Cristo, ¿verdad? Vamos con la primera. Somos más que vencedores. ¿No parece una expresión demasiado fuerte? No dice somos vencedores, sino somos más que vencedores. ¿Quién es? ¿Cristo o nosotros? ¿Quién es el que es asaltado por los problemas? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. En medio de tan grandes problemas, parece una contradicción, ¿verdad? De problemas que pueden llevar incluso hasta la muerte, en medio de eso somos más que vencedores. Así que hay unas pruebas muy grandes, pero también una seguridad muy grande. ¿Qué significa esto de que somos más que vencedores? ¿Cómo hemos de entenderlo? Algunos dicen que la victoria se refiere a la clase de victoria, a la nobleza, al carácter noble de esta victoria, porque lo que se consigue mediante la fe y la paciencia y el amor a Dios es mucho más noble que lo que se puede conseguir con la fuerza, con la espada, con un ejército o con lo que sea. Somos más que vencedores aunque nos maten. Esa es una forma extraña de decir que somos más que vencedores, ¿no? Pero ¿cómo fue Cristo más que vencedor? Carta a los Colosenses. Despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos, ¿dónde? En la cruz. Cristo fue más que vencedor muriendo en la cruz. Pues que no nos extraña a nosotros que podemos ser más que vencedores también muriendo. No es extraño que en muchas ocasiones
Cuando han muerto mártires cristianos a lo largo de la historia, los enemigos han quedado extrañados y se han quedado admirados por la forma en que ellos morían. Así que la victoria de la fe es una victoria mucho mayor que la que puede obtenerse por los métodos del mundo. Dice el apóstol Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También está escrito en 1 Corintios que Dios escogió a lo insensato, nos acordamos, a lo débil, a lo necio del mundo, para poder vencer al mundo, para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a todo lo demás. Así que somos más que vencedores y tenemos este tipo de victoria. No que salgamos como cuando alguien gana un premio en donde sea, sino porque tenemos este tipo de victoria, la victoria de la fe, la victoria de la paciencia. Y es una victoria noble porque en esta lucha el cristiano no está buscando un beneficio para él mismo. Por eso somos más que vencedores. En cualquier competición, en cualquier lucha, en cualquier guerra, lo que se busca es el beneficio para uno mismo, ¿verdad? Por eso compito, por eso hay una guerra, por eso esto, por eso lo otro. Pero en esta lucha no estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por la verdad y por la gloria de Dios. Y entonces eso da lugar a una victoria y nos hace más que vencedores. No tenemos motivos terrenales, o al menos no debemos tenerlos. Cuando obedecemos al Señor, no es por motivos terrenales, no es por gloria nuestra, no es por beneficio nuestro, sino es por motivos más nobles y más gloriosos que en cualquier otro caso. Eso dicen unos. Otros dicen que la referencia se hace a la grandeza de la victoria, no a la nobleza, sino a la grandeza. Y podemos ver distintos aspectos de esa grandeza. ¿Nos acordamos de Job cuando lo perdió todo? Cuando se sentó en polvo y ceniza y se rasuró la cabeza. Dijo, antes de decir, se postró en tierra, dice la Biblia, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea Dios por eso. Es una gran victoria que un cristiano, una persona, se pueda mantener así en medio de un gran problema, sin pecado y sin caer en la provocación. Es una gran victoria, por eso somos más que vencedores, porque pensemos en qué perdemos y pensemos en qué ganamos. ¿Qué perdemos? No perdemos nada en la lucha, perdemos la escoria de nuestra carne, como cuando el oro se mete en el horno, ¿verdad? Incluso si perdemos la vida, no perdemos nada, porque lo que perdemos es un cuerpo terrenal, como dice el apóstol, ¿verdad? Como el terrenal, así somos los terrenales. Luego, en el peor de los casos, vamos a perder un cuerpo terrenal, eso es lo que perdemos. ¿Y qué ganamos? Dice en la carta a los romanos, gloria, honra, inmortalidad, en otro lugar, corona de justicia, corona de gloria. Luego, es más que vencedor la persona que en medio de una lucha pierde muy poco y gana mucho. Es una victoria grande cuando la fe se fortalece, cuando el amor se hace más ferviente, pero es que ese es el objetivo que tiene Dios en las pruebas. Cuando se produce un mayor celo por las cosas del Señor. Nos acordamos 2 Corintios cuando el apóstol escribe su segunda carta hablando acerca de aquel fornicario y les dice, la primera carta os contristé, pero qué celo produzco en vosotros, ¿verdad? Qué vindicación, qué aumento en vuestra fe y en vuestras gracias produjo aquello que fue una prueba para vosotros y una amonestación por mi parte. Así que es una gran victoria cuando se tiene más celo por la gloria de Dios, cuando se siente más la presencia del Señor, cuando se tiene mayor seguridad y cuando se está seguro, porque la Biblia así lo dice, que nuestra recompensa será mayor. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que más que vencedores. Y la segunda parte, por medio de aquel que nos amó.
no es por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo hace que Él no sea extraño en nuestras aflicciones. Hay pasajes en la Escritura que dice que Él fue angustiado en toda la angustia de nosotros, que Él fue afligido con nuestras aflicciones. Su ternura hacia los suyos no se va a manifestar menos cuando estemos en gran debilidad, como la de cualquier padre o madre con los hijos cuando están enfermos, ¿verdad? Su ternura no se muestra menos, se muestra más. El amor suyo es el que quita el aguijón de todas estas cosas, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Su amor es el que nos da su Santo Espíritu. Su amor es poderoso para preservarnos de todo el odio y la maldad que el mundo pueda echar sobre nosotros. En el mundo tendréis, ¿qué prometió el Señor? Aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros vencemos al mundo por nuestra fe porque estamos unidos a Cristo. Y por eso somos más que vencedores, no por nosotros, sino que Cristo venció y nosotros vencemos en Él. Y para vencer hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Ya no tenemos solamente una naturaleza carnal que mira el problema, que mira el lado oscuro. Ya no tenemos eso solamente. Tenemos una herramienta poderosa para mirar el lado claro. El lado oscuro está ahí. Mis pecados están ahí. El problema está ahí. Pero yo tengo que mirar hacia adelante con mi nueva naturaleza. Dijo el Señor también, separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? ¿No dijo eso? Pero ahora nos está diciendo, ¿y quién os separará de mí? Separado de Él no podemos hacer nada. Pero unidos a Él, ¿qué es lo que no podemos hacer? Quedaos con esas dos cosas. Separados de mí, nada. Pero nada os puede separar de mí si sois de los míos. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Pues que el creyente no puede perderse bajo ninguna aflicción, sea la que sea. Será vencedor y más que vencedor. Y yo lo único que puedo decir, bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Esa es la promesa del Señor. Eso es la promesa para mí en mi debilidad. ¿Qué nos espera más adelante? Yo qué sé. Si ahora con esta prueba estoy reaccionando así, con otra que sea, ¿qué va a pasar conmigo? Pues no sé lo que va a pasar conmigo ni contigo, pero lo que sí sé es que el Señor dice que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acompañadme a un pasaje precioso que hay en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Donde se nos habla de la obra de Cristo por nosotros. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Habla del matrimonio, los maridos y las mujeres. Dice, maridos, Efesios 5, 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, a fin, pero me quedo hasta ahí. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es una gran muestra del amor de Cristo, ¿verdad? Amó y se entregó. Ahí tenemos su amor. Sigo leyendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo eso es una gran muestra de amor. Pero ¿cuál es el objetivo de esa gran muestra de amor? No es solamente que muera para salvarnos, sino a fin de qué o para qué, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está la seguridad, ¿la vemos? Cristo nos amó, Cristo nos santificó, pero todo eso es con el objetivo de presentarnos a Él mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Por eso somos más que vencedores, no porque estamos luchando para ganar el cielo, ya tenemos el cielo ganado. Estamos luchando por la verdad y por Cristo. Y hemos de pedir a Dios que nos ayude a interiorizar lo que somos, a qué hemos sido llamados, quién está con nosotros en medio de los problemas. Este es un asunto fundamental. Si el Señor lo permite, seguiré hablando un poco de él acerca de esto de que somos más que vencedores en otro día.
Pero quiero terminar ahora, antes de entrar con las aplicaciones, con una pregunta para todos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿cómo sé yo que estoy en el grupo de esos que son más que vencedores? Decimos algo acerca de eso. ¿Quiénes son más que vencedores? ¿Los que dicen que son cristianos? No. ¿Los que dicen que creen? No. Porque estamos viendo que aquí se está uniendo la fe con el amor, porque la fe que es verdadera obra por amor, ¿verdad? Y en el versículo 28 ya leímos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son más que vencedores? Los que aman a Dios. ¿Y por qué aman a Dios? Porque fueron amados primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esos son los más que vencedores. Los que aman a Dios. Y doy un paso más. ¿Y cómo sé yo que amo a Dios? Pues el Señor lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. El que obedece mis mandamientos. Jesús es autor de eterna salvación, dice Hebreos, para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y por eso son más que vencedores. ¿Lo entendemos? ¿Quiénes son los más que vencedores? Los amados por Dios. ¿Quiénes son los verdaderamente amados por Dios? Los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios verdaderamente? Los que obedecen su palabra. Ya está, no hay más. Somos más que vencedores, y esto puede servir para examinarnos, si somos cada vez más santos, más celestiales. Somos más que vencedores si cada vez estamos más consagrados al Señor. El cristiano anda por este camino. Por eso es más que vencedor. Por eso decía antes, porque pierde poco y gana mucho. La persona que es cada vez más santa, cada vez más celestial, cada vez más consagrada al Señor, cada vez más sensible a la locura del pecado, cada vez quiere menos tener que ver con el pecado. La persona que tiene cada vez un mayor gozo interno, entonces somos más que vencedores, porque podemos decir con Pablo, me glorío en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Nos acordamos del aguijón? El Señor le mandó un aguijón a Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera. Antes de entrar hablaba con algunos hermanos. ¿Por qué el Señor nos manda tantas cosas? Por la misma razón. Porque tiene que mantenernos en humildad, porque nuestro más grave problema que tenemos es nuestro orgullo. Y el Señor nos tiene que decir, te doy esto, pero como sé que vas a levantar la cabeza, te doy también el aguijón para que sigas con la cabeza baja. Y dice Pablo, me voy a gloriar entonces en mis debilidades porque sobre mí reposa el poder de Cristo. Eso es una cosa. Me glorío. Pero es que a continuación dice, me gozo en mis debilidades. Y como decía antes, este es un problema que tenemos todos. Hemos de pedir a Dios que nos ayude a gozarnos en nuestras debilidades. Como aquellos apóstoles cuando salieron de ser azotados y de estar en la presencia del concilio y salieron de la cárcel, dice el libro de Hechos, que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Somos más que vencedores cuando decimos con el salmista, he amado tus mandamientos más que el oro y he aborrecido todo camino de mentira. Así que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y termino con dos aplicaciones. Otro día seguiremos hablando de esto si el Señor lo permite. Una aplicación general y otra particular. Una para la Iglesia en general, la Iglesia universal de Cristo, o en relación con la Iglesia universal de Cristo, o en relación con las iglesias locales, o en relación con nuestra propia Iglesia, y otra que tiene más que ver con cada uno de nosotros individualmente. En primer lugar, hablo de la Iglesia, a esos tres niveles, Iglesia con mayúscula del Señor, iglesias locales en general, iglesia local. Hablo en primer lugar de eso. Pues bien, ¿qué es lo que sucede
cuando miramos a la iglesia en esos niveles? Pues no es difícil darse cuenta que vemos a la iglesia, podemos decir, casi arruinada, derribada, con enemigos por fuera y con enemigos por dentro. Como decía el apóstol, de fuera conflictos, todos los que se quieran, de dentro temores. Y pensad a todos los niveles. Pensad en la iglesia, cómo está la iglesia del Señor en todo el mundo, qué es lo que sucede. Pensad en las iglesias locales que os pueden llegar noticias y que podéis conocer algo de ellas. Y pensad en nuestra propia iglesia. Bueno, pues, ¿qué aplicación hemos de sacar aquí? Pues que aunque veamos la iglesia, las iglesias cada vez más debilitadas, y es fácil ver por las noticias, por las redes sociales, todo lo que está sucediendo en las iglesias. Iglesia donde un pastor ha dicho a sus miembros que Jesucristo va a venir ya y que tienen que estar ayunando y han muerto no sé cuántas personas, niños incluidos. Iglesia donde el pastor ha vendido, el edificio se ha alargado, donde el pastor ha matado a la mujer que era la pastora, donde, en fin, la iglesia. Y si os ponéis a pensar en las iglesias pequeñas locales, pues bien, en esta situación hemos de levantar nuestras cabezas porque somos más que vencedores. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy hay, ya lo he dicho alguna vez, grandes grupos con un poder económico enorme, con un poder político enorme, controlando los medios de comunicación, controlando las tecnologías, controlando personas, controlando cosas. Personas que se creen que son dioses, ellos con la obra de Satanás, y creen que van a seguir adelante y que van a destruir la iglesia. Pero eso ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento, que también sucedía. Salmo 2, ¿verdad? Se unirán los reyes y los príncipes de la tierra diciendo, echemos fuera sus cuerdas, ¿no? No queremos al ungido del Señor. Y el Señor dice que se reirá desde el cielo, se reirá de ellos, se burlará de ellos y hablará después a ellos en su furor. Así que es algo que debemos de tener presente. Pero la iglesia será vencedora. Aunque cada vez haya más cristianos perseguidos, más cristianos martirizados, más aflicciones y problemas dentro de la iglesia. La iglesia será vencedora. Por más que Satanás haga dentro y fuera de la iglesia, Cristo es la roca que permanece firme a pesar de que haya olas rompiendo por todos lados. La verdadera iglesia del Señor crece. La verdadera iglesia del Señor. Los miembros de la verdadera iglesia del Señor crecen, sus corazones se hacen mejores y Dios puede usar el medio que quiera para cuando estemos en un gran problema, tentados a renegar del Señor, entonces sea cuando demos mayor testimonio del Señor. Así que no hemos de desanimarnos, hermano. No hemos de estar mirando tanto tiempo el lado oscuro. ¿Dónde están los emperadores romanos que tanto hicieron por destruir el cristianismo? ¿Y dónde está el imperio romano? Todos desaparecieron, ¿verdad? ¿Y dónde está el cristianismo? Pues ahí sigue. Y lo mismo podía decir a lo largo de toda la historia, no solo con los emperadores romanos. Así que eso en cuanto a la iglesia. Ahora en cuanto a nosotros. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Lo digo de otra manera. Estamos llamados a ser más que vencedores. Estamos llamados, y pregunto, ¿y podemos serlo? ¿No podemos serlo? Pues entonces la Biblia es falsa, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos serlo por medio de aquel que nos amó. Estamos llamados a serlo y podemos serlo. Y como no somos suficientes, pues hemos de pedir a Dios por ello. Acompañadme otra cita en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 11. Ora el apóstol por aquellos hermanos y le pide a Dios
Leo desde el versículo 9, por tener toda la referencia. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde que oyeron la fe y el amor de aquellos hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora, versículo 11. Digo que como no somos suficientes para ser lo que estamos llamados a ser, pues hemos de pedir al Señor que, y dice, fortalecidos con todo poder, en otro sitio dice fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, a aquel que nos amó, para toda paciencia y longanimidad, para que estemos en la prueba con paciencia, con longanimidad, dice con gozo. Hemos de pedir eso. Ser fortalecidos para estar en la prueba con paciencia, con longanimidad y con gozo. Eso es ser más que vencedores. Dando gracias al Padre. En otra carta nos dice que sean conocidas delante de Dios todas nuestras oraciones y nuestros ruegos en acción de gracias. Y muchas veces se nos olvida eso. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Dando gracias porque la prueba tiene un objetivo, que seamos hechos conforme a su Hijo. Dando gracias al Padre y pidiendo ser fortalecidos para toda paciencia, longanimidad y gozo. No estamos llamados a vencer una cosa y a fracasar en 40 cosas. No estamos llamados a saber aconsejar a otros y cuando nos toca a nosotros derrumbarnos. La carta a los romanos se lo dice, ¿verdad? Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. A Job también se lo decían sus amigos. Tú que enseñabas a otro y que decías esto y lo otro, ahora que el mal te viene a ti y te derrumbas. Así que, hermanos, necesitamos humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra debilidad. Necesitamos eso. Necesitamos humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra incapacidad para glorificarlo en medio de los problemas cuando son grandes. Necesitamos humillarnos pidiendo perdón y gracia para ser no solo vencedores, sino más que vencedores. Como dice Santiago, para poder tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No solamente estamos llamados a no descarriarnos, estamos llamados a sacar el bien de las pruebas, someternos a la providencia de Dios en las pruebas y seguir haciendo la voluntad de Dios en las pruebas. Termino. Más que vencedores seremos si nos obstinamos. ¿Sabemos lo que es una persona obstinada? Duro de servir, obstinado de corazón, ¿verdad? Pues si nos obstinamos con una obstinación santa en nuestra fe. Y decimos con Job, aunque él me matare, en él esperaré. Vamos a obstinarnos en eso, en nuestra fe. Vamos a obstinarnos con una obstinación santa en nuestro amor a Dios, en nuestro amor a las personas. Decía en Isaías, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, no quiero otra cosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Obstinémonos en nuestra fe, obstinémonos en nuestro amor, obstinémonos en nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Dice en el libro de Job, dice Job, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Una situación difícil. No obstante, dice Job, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Aunque no veo ya nada y todo es como una sombra, proseguirá el justo su camino. Obstinémonos en la obediencia. Obstinémonos en la paciencia. Seréis perseguidos por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y obstinémonos en nuestro celo por las cosas del Señor. Podría decir más cosas, pero quedámonos con eso. Con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestra obediencia, con nuestra paciencia y con nuestro celo. Como aquellos amigos de Daniel. Cuando estemos en medio de una gran prueba, he aquí, mi Dios me puede librar. Pero que tú sepas
rey o quien sea, que si Dios no me libra, yo seguiré obedeciendo a Dios. No voy a hacer tu voluntad. Esa tiene que ser nuestra obstinación. ¿Vale, hermanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Hermanos, pues pidamos al Señor que bendiga su palabra de acuerdo con su promesa. Él dijo, mi palabra no volverá a mí vacía. Pues pidamos que bendiga su palabra, que no se vuelva a él vacía, que haga mella en nuestros corazones y que eso sea para la gloria de su nombre.